Damos la bienvenida a un ciclo más de las reuniones científicas virtuales que organiza Fardit junto al auspicio de Bayer. Desde ya muy agradecidos a Bayer por el apoyo incondicional de todos los años y el espacio que nos brinda con esta sesión. El objetivo del que hoy nos convoca es la mamografía con contraste, que va a disertar el doctor Javier Rodríguez Lucero. El objetivo van a ser los principios e indicaciones de la mamografía con contraste. El doctor Rodríguez Lucero es especialista en diagnóstico por imágenes, conocidos por todos, acreditado en imágenes mamarias. Gracias, Javier, por tu participación. Sabés que te aprecio muchísimo. Él se desempeña actualmente como director de ELAS en la Clínica de la Mujer de Rosario, en el área de diagnóstico. Es past president de CIBIM, de la Sociedad Iberoamericana de Imagenología Mamaria, y presidente actual de la Asociación de Mastología de Rosario, Argentina. Bienvenido, Javier. Es muy grato para mí que vos disertes este tema. Me encanta que puedas innovar y fundamentalmente con las biopsias en el tema de mamografía con contraste que ya nos vas a contar. Si querés empezar a compartir pantalla, una vez más quiero agradecer a Bayer. Después para todos los concurrentes vamos a ir haciendo preguntas y las vamos a responder al final de la disertación de Javier. Adelante, Javier, bienvenido. Bueno, Paula, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a vos, a Fardit y a Bayer por el sustento de la plataforma. Recién hablábamos antes de largar, que bueno, tuvimos la triste coincidencia de coincidir con una charla ya del mismo tema que organizamos justamente a Rosario y con Civin, que nos habló Miguel Pinochet del mismo tema. Así que le decía a Miguel que me dejó la vara muy alta y complicado repetir el éxito de ayer. Vamos a hablar de mamografía con contraste entonces, principios e indicaciones. Muchas veces en los congresos te piden que hables de conflictos de interés. Yo realmente no tengo conflictos de interés con ninguna empresa en particular. Es más, si hay alguna persona de la industria interesado en contratarme, no tengo ningún problema y les paso el CBU y me contactan por privado. Pero en realidad quise hablar de conflictos de interés por lo siguiente. Siempre que se habla de mamografía con contraste, también se habla de resonancia como dos métodos que compiten y yo quería sincerar mi opinión y mi postura al respecto para que sea realmente una charla honesta y desde mi punto de vista sin ningún tipo de interés por uno y otro método. Por un lado, lo más importante es que hace aproximadamente 25 años que hago resonancia de mama y hace un año que hago mamografía con contraste. Entonces eso obviamente me da una confianza y una tranquilidad a la hora de informar resonancia de mama que obviamente no tengo por la menor experiencia con la mamografía con contraste. Por otro lado, yo veo muchísima gente hablando maravillas de la resonancia y criticando la mamografía con contraste o siendo fanáticos de la mamografía con contraste y criticando a la resonancia. Y muchas de esas personas en realidad hacen un solo método. Y realmente creo que no es lógico ni sincero criticar un método que uno no hace. Es como que yo les diga que no visiten Marruecos, que es muy aburrido y yo no fui nunca a Marruecos. Creo que hay que ser sincero, creo que hay que ser objetivo y sobre todo no hablar con ningún interés particular. Uno muchas veces escucha disertaciones que dice, ¿me está queriendo compartir información o me está queriendo vender una práctica, un equipo, un fármaco, un tratamiento? Y bueno, trato de ser entonces lo más honesto posible. Em, Tengo que sincerarme y decir que la mamografía con contraste me parece un método excelente, pero que en líneas generales y por algunas cosas que yo voy a comentar, hoy por hoy creo que la resonancia con contraste está un escalón por encima de la mamografía con contraste. El tiempo dirá cómo siguen las cosas. Em, los métodos de diagnóstico en patología mamaria los podemos dividir en anatómicos y anatómicos más funcionales. La mamografía y la ecografía son métodos anatómicos por excelencia. Puse un asterisco en el ultrasonido, pues si se quiere, la técnica Doppler podría darle
un pequeño enfoque funcional, pero en un mucho menor grado que lo que son los métodos funcionales propiamente dicho. Los métodos funcionales y anatómicos son la resonancia magnética, por más tiempo en la experiencia, y la mamografía contrastada más recientemente. Entonces, dentro de los métodos funcionales se destacan la resonancia magnética y la mamografía con contraste, que es fundamentalmente lo que vamos a desarrollar en la presente charla. Para hablar de estudios funcionales tenemos que hablar de neovascularización o neoangiogénesis. ¿Qué es? Es un factor fundamental para el desarrollo tumoral, ya que el crecimiento tumoral va a depender del desarrollo de elementos vasculares que van a aportar todas las demandas que trae el tumor en cuanto a nutrientes y oxígeno. Esta formación de los vasos de neoangiogénesis es un paso fundamental, indispensable y muy complejo del que participan muchos mediadores químicos y algunos tipos celulares. Incluso la densidad del componente microvascular para muchos trabajos es un factor pronóstico en cuanto al desarrollo y progresión de la enfermedad. Y la neoangiogénesis va a ser un requisito vital tanto para la promoción y la progresión de la enfermedad a nivel local, como también para utilizar ese desarrollo vascular como vía de potenciales metástasis. La angiogénesis obviamente involucra factores pro-angiogénicos y anti-antiangiogénicos, estoy pronunciándolo muy mal, perdón, eh, y del delicado equilibrio entre esos factores va a generarse la proliferación o no vascular. Los vasos inicialmente, hasta que tienen aproximadamente 0,5 milímetros, se pueden alimentar y crecer directamente por ósmosis o por transferencia desde el intersticio o estructuras vasculares regionales, pero una vez que alcanzan cierto tamaño, van a liberar algunas sustancias proangiogénicas que van a generar la proliferación de nuevos vasos. Estos vasos no son convencionales, tienen algunas características histológicas que le van a otorgar mayor permeabilidad, eso es una ventaja para el pasaje de nutrientes y también para el pasaje de los agentes de contraste que van a ser lo que nos permite hacer el diagnóstico. Uno de los principales mediadores es el factor de crecimiento endotelial vascular, que las mismas células bajo estrés van a ir liberando y generando la progresión de nuevos vasos sanguíneos cada vez más prominentes, y estos vasos sanguíneos en algún momento pueden ser la vía para la diseminación de células neoplásicas a distancia generando metástasis. Entonces la neoangiogénesis tiene distintas ópticas para ver. Por un lado, el reconocimiento de la generación de la enfermedad, o sea, un concepto fisiopatológico. Por otro lado, diagnóstico, porque va a ser lo que nos va a permitir a través de la mamografía con contraste o la resonancia detectar lesiones, y por otro lado, desde el punto de vista terapéutico, porque hay muchos enfoques o inicios terapéuticos que basan su efecto en una actividad antiangiogénica. ¿Qué pasa entonces con la resonancia versus mamografía con contraste? O yo prefiero hablar de resonancia y mamografía con contraste. Son métodos que tienen algo en común que es muy importante, y es que se trata, como ya dijimos, de estudios funcionales. Yo creo que no necesariamente tienen que competir, sino que se deben complementar uno con otro. Para eso tenemos que conocer las limitaciones y virtudes de cada uno y administrarlos en forma inteligente según cada caso puntual. Para eso tendríamos que contemplar las características y los antecedentes puntuales de cada paciente, el entorno en el cual nos desempeñamos, la accesibilidad de cada método, la disponibilidad de los equipos, los tiempos con los que contamos, los turnos, los costos de cada práctica, los hallazgos previos que lleven a la paciente a requerir un estudio, cuál es la indicación y cuál es nuestra experiencia particular en cada una de las tecnologías. La mamografía con contraste va a combinar la técnica mamográfica convencional con una inyección de contraste iodado en forma endovenosa. Nos va a informar el grado de la vascularización de la lesión, más la información morfológica habitual que tiene una mamografía convencional. Los equipos están aprobados por la FDA desde el año 2011. El comienzo de la fabricación y el desarrollo se dio en la fábrica de Buc, a las afueras de París. Es la vieja fábrica de los equipos CGR. No sé si algunos los llegaron a conocer. Eran unos equipos naranja y blancos que hablan de nuestra edad. Luego eso lo compró General Electric y ahí empezó a desarrollar en un primer término la mamografía con contraste.
Es mucha la bibliografía que surge, que viene apareciendo acerca de la mamografía con contraste. Fundamentalmente, yo creo que la mayor parte es desde Europa. Obviamente, la cantidad de artículos accesibles es muchísimo mayor, el volumen de información que tenemos hoy por hoy de resonancia que de mamografía con contraste, pero eso tiene que ver directamente con los tiempos de desarrollo de cada una de las técnicas. Una de las características más importantes de la mamografía con contraste es que no se ve para nada perjudicada ni afectada por la densidad de la mama ni por la compresión durante la adquisición de las imágenes. Este es el equipo que estamos usando nosotros, es un Pristina de General Electric. Hologic también tiene equipos muy buenos aprobados para mamografía con contraste. Creo que no sé si existe hoy por hoy otra marca que los tenga aprobados. Sinceramente desconozco y tengo desactualizada esa información. ¿En qué consiste más o menos el estudio? Bueno, la paciente tiene que estar en ayunas, normalmente 4 o 6 horas. Lo más importante y lo que más condiciona obviamente es la utilización del contraste iodado. La función renal se solicita si hay antecedentes de trastornos renales o en general se recomienda a partir de los 70 años. Esto varía mucho según cada servicio. Se interroga a la paciente acerca de antecedentes de alergia, de asma, de embarazo. Obviamente hay que contar con una bomba inyectora para administrar el contraste iodado. Hace falta un acceso vascular venoso con un Avocat, que esto no está en los artículos, pero a nosotros al principio nos costó un poco porque tenemos técnicas muy buenas, pero que no estaban acostumbrados a tomar vías y bueno, tuvieron que entrenarse y desarrollar esa técnica que es tan común, pero que en nuestros servicios no eran, salvo en el área de resonancia. La dosis normalmente se calcula, también dependiendo del servicio, entre 1 y 1,5 mililitros por kilo. La forma de administrar es aproximadamente a una velocidad de 2 a 3 mililitros por segundo, seguido de una inyección de solución salina. Por costumbre debe dejarse la vía colocada varios minutos después por si aparece alguna complicación de tipo alérgico y obviamente hay que tener un entrenamiento para el manejo de las complicaciones y un carro de emergencia con toda la medicación necesaria por si llega a aparecer alguna complicación. Vienen distintas tubuladoras, jeringas, la bomba donde se va a calcular la dosis a administrar, la velocidad a administrar. Primero se va a ver la permeabilidad vascular con algo de suero, después se va a hacer la inyección del contraste propiamente dicho y por última otra inyección de suero como para lavar y terminar de introducir el contraste al torrente venoso. ¿En qué consiste la adquisición? Bueno, se denomina mamografía espectral o dual, como ya vamos a ver, y se adquieren en cada proyección 2 imágenes consecutivas. Una denominada de baja energía, que sería el equivalente a la mamografía convencional que estamos acostumbrados a ver, y otra de alta energía que no tiene utilidad diagnóstica, como vamos a ver. De esas 2 imágenes va a surgir lo que se denomina imagen recombinada. Vamos a ver ejemplos inmediatamente. Y ambas mamas van a ser valoradas en las 2 proyecciones utilizando contraste iodado endovenoso. Se administra el contraste en forma endovenosa, se esperan 2 minutos y se empiezan a hacer las adquisiciones en forma dual. Baja energía, alta energía en una incidencia, baja energía, alta energía en otra incidencia y así en las 4 incidencias. Esto normalmente lleva aproximadamente unos 8 minutos. Si hay una mama ya conocida, con patología conocida o con sospecha, solemos empezar con esa mama y después en algunos casos podemos llegar a optar o no por obtener imágenes tardías una vez que obtenemos las 4 convencionales. Dentro de las imágenes convencionales tenemos la de baja energía, que como ven es una imagen idéntica a la 2D, que es la que estamos acostumbrados a ver, usa filtro de rodio. Esta es la imagen de alta energía, que obviamente vemos que no tiene ninguna utilidad diagnóstica y no la vamos a utilizar. Y esta es la imagen denominada recombinada, que si se quiere es una suerte de sustracción, podríamos decir, entre la imagen convencional y la imagen de alta energía, donde vamos a tener, entre comillas, un borramiento de todo el componente fibroglandular y solamente vamos a tener representado los sectores de realce, en este caso un pequeño elemento nodular con un clip post biopsia. El tilde es que lo usamos en forma de diagnóstico
y este símbolo es que no lo usamos con motivos diagnósticos. Hay un diferente coeficiente de atenuación entre el iodo y el componente glandular normal, que es lo que se utiliza justamente para obtener las imágenes de baja y alta energía con distintos filtros y con distinta técnica. Hay que tener en cuenta que la mamografía con contraste usa una dosis mayor a la mamografía convencional en 1.2, o sea, aproximadamente 20% más de dosis para la paciente, pero igualmente la dosis total recibida está por debajo de los estándares requeridos por todas las sociedades europeas y americanas. O sea, irradiamos un poquito más la mama, pero siempre por debajo de los valores requeridos. Además del flujo y la forma de adquisición entre inyección, los 2 minutos de espera y la adquisición de las 4 imágenes, después estas imágenes deben ser evaluadas en una workstation dedicada con un soft especialmente diseñado para la visualización de este tipo de estudios. Son obviamente monitores de alta resolución para diagnóstico mamográfico, que obviamente también pueden ser utilizados para mamografía 2D y tomosíntesis. Y acá vamos a ver en forma combinada y paralela las imágenes de baja energía y las imágenes recombinadas en paralelo. Acá vamos de vuelta, imagen de baja energía, que es diagnóstico, imagen de alta energía, que no es diagnóstica, y una imagen recombinada, que sí es diagnóstica, en este caso sin ningún tipo de realce de aspecto patológico y con un realce de fondo, como vamos a ver más adelante, que podríamos caracterizarlo como leve. Acá vemos un estudio normal, una mama heterogéneamente densa, imágenes MLO y CC de baja energía en los extremos de la pantalla y en el centro las imágenes recombinadas con un realce de fondo baja, un estudio totalmente negativo desde lo morfológico y desde lo funcional. ¿Cuáles serían las indicaciones de la mamografía con contraste? Yo creo que hoy por hoy para mí la más importante es la contraindicación en la resonancia. Por claustrofobia, por contextura de la paciente, por tener la paciente algún tipo de dispositivo médico que la contraindique, por negativa de la paciente, hay pacientes que se niegan directamente a realizarse el estudio, o falta de disponibilidad del equipo y si contamos con un equipo de mamografía con contraste. También se puede usar para indicaciones muy similares a la de la resonancia. Por un lado, valorar hallazgos en mamografía convencional como pueden ser nódulos, calcificaciones, distorsiones arquitecturales. En el caso de pacientes sintomáticas, aquellas que concurran con un tumor palpable sin correlación clara por eco o mamo, con telorragia o incluso hasta mastalgia. Para el mapeo tumoral pretratamiento, o sea, para ver una estratificación local, obviamente vamos a evaluar multicentricidad, multifocalidad, el tamaño del tumor con muy buena correlación histológica, si hay alguna lesión en la mama contralateral, relaciones anatómicas, etc. Otra indicación es para evaluar respuesta a quimioterapia no adyuvante. En la mama operada, con tratamiento conservador, para hacer diagnóstico diferencial entre recidiva y cicatriz. En screening, fundamentalmente alto riesgo, historia familiar. Una muy importante es la mama densa, la mama fundamentalmente ACRD, pacientes con antecedentes personales de peso o pacientes con riesgo intermedio. Como vamos viendo, las indicaciones son muy similares a la de la resonancia. Otra puede ser hallazgos no concluyentes en estudios basales, discrepancia de tamaño entre los hallazgos clínicos, mamográficos y ecográficos que generen algún tipo de duda, carcinoma oculto o como guía de biopsia. Acá tenemos también lo que es el realce de fondo en la mamografía con contraste, también llamado BPE, en la sigla en inglés de Background Parenchymal Enhancement. Es exactamente igual las 4 categorías, puede ser mínimo o nulo, leve, moderado o marcado. Este es el aumento progresivo del realce de fondo. El realce de fondo es un fenómeno fisiológico. Toda mama por resonancia, por mamografía, va a tener un realce de tipo normal, fisiológico, que normalmente empieza en forma periférica y se va concentrando. Hay que evaluar, obviamente, si es simétrico o asimétrico. El hecho de que sea asimétrico nos puede generar alguna dificultad y alguna duda. Muchas veces es difícil diferenciar entre un realce de fondo asimétrico y un área de realce no nodular. Y obviamente a mayor realce de fondo, mayor dificultad diagnóstica, porque si llega a haber alguna lesión, claramente se puede camuflar, por decirlo de alguna manera, dentro del realce marcado. Y obviamente el realce de fondo sería un equivalente a la densidad. O sea, a mayor densidad, mayor dificultad diagnóstica, a mayor realce de fondo,
mayor dificultad diagnóstica. Pero, si bien tienen esa similitud, no tienen nada que ver en cuanto a que una mama extremadamente densa puede tener un realce de fondo nulo o mínimo. Una mama extremadamente densa en una paciente posmenopáusica podemos tener un realce nulo y eso también lo vemos en resonancia magnética. En el año 2022, el American College hizo un apéndice para el BIRAT sobre cómo informar mamografía con contraste. Quizás en la próxima edición esto se incluya al BIRAT sexta edición, pero esto es un apéndice de la misma manera que salió el apéndice para tomosíntesis. Usa una nomenclatura muy similar a la que está en el BIRAT, tanto para mamografía como fundamentalmente para resonancia. Y realmente los que pasamos de resonancia y sumamos la mamografía con contraste nos resulta mucho más fácil tanto la interpretación como el informe porque hay mucha similitud. Quizás saltar de la mamografía a la mamografía con contraste sin pasar antes por la resonancia, por ahí puede generar un poco más de dificultad. Una síntesis del apéndice de mamografía con contraste BIRAT, bueno, obviamente vamos a hacer referencia al BPI, al realce de fondo, cuál es el nivel, los 4 niveles que ya vimos, si es simétrico o asimétrico. Hay que ver también si el hallazgo es visto en las imágenes de baja energía, en las imágenes convencionales. Obviamente vamos a describir la mamografía convencional, la característica y la distribución del parénquima, el grado de infiltración grasa, etcétera, etcétera. Después también, si hay algún hallazgo, los vamos a comparar con el realce de fondo, si es menor, moderado o mayor. Las áreas de realce tipo nodular o tipo masa, vamos a describir la forma, los márgenes y el patrón de realce interno. También tenemos como resonancia las áreas de realce tipo no masa. En este caso vamos a evaluar la distribución difusa, múltiples regiones, regional, focal, lineal o segmentaria, el patrón de realce interno que puede ser homogéneo, heterogéneo o parcheado, una asimetría con realce, ganglios intramamarios, lesiones cutáneas o hallazgos asociados, dentro de los cuales tenemos que mencionar retracción o invasión del pezón, retracción o engrosamiento de piel, invasión de piel, adenopatías axilares, invasión del músculo pectoral y distorsión arquitectural. Como ven, es muy similar al léxico que usamos en resonancia. Un ejemplo de valoración prequirúrgica, este me lo prestó Miguel Ángel. Vemos un nódulo ecográfico en el cuadrante superinterno de la mama derecha, con características realmente de sospecha, su biopsia, el correlato en mamografía con contraste. Arriba vemos las imágenes convencionales con un nódulo de alta densidad, contornos lobulados mal definidos en el plano profundo, central, ligeramente interno y superior. Y como realza, con contornos mal definidos, el clip post biopsia y el resto de la mama derecha y la mama contralateral sin ningún tipo de lesión. Y ahí vemos la pieza quirúrgica con el nódulo con márgenes satisfactorios. Otro ejemplo de estratificación basal, una gran imagen nodular, imágenes de baja energía y recombinada, baja energía y recombinada, MLO, cráneo caudal, un nódulo irregular, heterogéneo, con signos de necrosis central, obviamente altísima sospecha. En este otro caso vemos una paciente que además de tener una adenopatía en la axila izquierda, va a mostrar una imagen nodular de alta densidad en el plano central, interno y posterior de la mama izquierda, con unas asimetrías mal definidas hacia el plano medial y anterior con respecto a la imagen nodular. Estas son imágenes convencionales de baja energía. Estas son las imágenes recombinadas donde vemos el realce de la formación ganglionar, el realce nodular y por delante del realce nodular un realce no nodular. Acá vemos las imágenes centradas, se ve mejor la diferenciación realce nodular con realce no masa en la incidencia craneocaudal. Fíjense que la imagen de realce masa tiene un patrón de realce interno no homogéneo, márgenes irregulares, mal definidos, y por delante se ve un tenue realce no nodular en forma lineal, como si fuese arboriforme. Esto es altísimamente compatible con un carcinoma infiltrante y esto con un componente in situ asociado. Vemos que se extiende hacia el plano medial y anterior sin compromiso evidente del complejo pezón-areola. Acá vemos la imagen ecográfica con la biopsia correspondiente, la imagen
de la adenopatía axilar con la biopsia correspondiente, en realidad con los clips correspondientes, y la anatomía patológica que describe un carcinoma invasor grado nuclear 2 y metástasis en el ganglio correspondiente. Este es un ejemplo de una mamografía de no muy buena calidad, donde se reconoce con dificultad un nódulo profundo asociado a calcificaciones. La imagen ecográfica con un nódulo irregular de alta sospecha en la correlación mamografía-ecografía, y fíjense la resonancia, donde se reconoce claramente un nódulo irregular con márgenes parcialmente espiculados, un patrón de ras interno no homogéneo con signos de necrosis, un claro compromiso del músculo pectoral y un área de realce no nodular lineal que se extiende hacia el complejo pezón-areola. Ahora, si lo comparamos con la mamografía con contraste, les aclaro que son dos casos totalmente distintos. Quiero que vean la resolución anatómica distinta que vamos a tener con resonancia y con mamografía con contraste. Insisto, son dos casos distintos, pero lo quise mostrar porque cuando vi la mamo con contraste me acordé de este caso y fíjense por lo menos el compromiso de planos profundos sobre todo. Claramente se ve la invasión pectoral acá. En la mamografía con contraste directamente no vemos el plano pectoral, por más que técnicamente la placa sea satisfactoria. Igualmente el componente no nodular se identifica con mucha mayor claridad y definición en la resonancia magnética. Otro ejemplo, una incidencia craneocaudal de mama izquierda con una asimetría póstero-externa asociado a elementos cálcicos puntiformes, amorfos, con distribución lineal hacia el plano póstero-externo. Imagen de baja energía, imagen recombinada donde se ve un realce nodular irregular y en proyección de las imágenes cálcicas un muy tenue realce no nodular de tipo lineal. Esto es altamente compatible con una imagen de carcinoma invasor y esto con una imagen de carcinoma in situ. Obviamente esta mama tiene un realce de fondo bajo, pero imagínense que si acá tuviésemos un realce de fondo más intenso, sería muy problemático de ver un realce no nodular tan tenue. Yo una cosa que veo es que en general el realce de fondo marcado compromete y embarra más la cancha, por decirlo de alguna manera, en mamografía con contraste que en resonancia. En resonancia, el hecho de tener varias secuencias, yo por ejemplo normalmente la leo a la resonancia en el segundo minuto y cuando me encuentro que tengo un realce moderado o intenso, bajo al primer minuto y de esa manera tengo menos realce de fondo y más capacidad de detectar lesiones. En mamografía con contraste no tenemos esa posibilidad de jugar con el tiempo de adquisición. Esta es otro ejemplo, una paciente con un diagnóstico de reciente de carcinoma papilar de mama izquierda, es una paciente de la doctora Lorena Tosi, una mastóloga acá de la ciudad de Rosario, que además tenía múltiples nódulos en ultrasonido y suponíamos que la lesión biopsiada bajo ecografía y positiva, no habían puesto clip, era la que está señalada con la flecha en el plano póstero externo del cuadrante superior y externo de la mama izquierda. Esta fue la imagen recombinada. Para nuestra desgracia fue nuestro segundo caso clínico y así fue la cara que pusimos cuando vimos esto, porque realmente era muy complejo evaluarlo. El nódulo que veíamos dominante en mamografía era este, pero no sabíamos cómo interpretar el resto del realce bilateral. Si hay un realce complejo, extenso, a forma multinodular, comprometiendo los 4 cuadrantes de la mama, o eran lesiones multicéntricas bilaterales. O sea, realmente no teníamos idea. Imagínense que aparte era, insisto, el segundo caso clínico. Digo el segundo caso clínico porque al principio hicimos varios casos con voluntarios que fueron negativos y este fuera el segundo caso que nos habían derivado. Le sugerí a la médica Lorena, a la médica que la manejaba, por qué no hacíamos una resonancia que a lo mejor nos podía dejar mejor parados. La paciente era claustrofóbica, por eso se había pedido la mamografía. Tenía varias imágenes ecográficas no concluyentes, entonces decidieron hacer una cuadrantectomía bilateral y el diagnóstico fue una papilomatosis múltiple con focos de carcinoma ductal in situ múltiples y imágenes asociadas de pseudoinvasión.
La paciente es bastante escurridiza y reacia a la consulta y a los tratamientos. Tiene sugerida una adenomastectomía bilateral, pero todavía no volvió para hacer el tratamiento definitivo y estamos a la espera de la pieza de mastectomía para terminar de cerrar el diagnóstico. Pero fíjense lo complejo que puede ser muchas veces diferenciar un fenómeno fisiológico como el realce de fondo con patología. Yo me acuerdo que cuando vi las imágenes estas, las compartí con varios amigos de afuera que tienen mucha más experiencia en mamografía con contraste y también realmente le planteaba mucha dificultad. En este otro caso, valoración de extensión, una paciente sin síntomas con un antecedente de tratamiento conservador de mama izquierda 12 años atrás, y vemos en la imagen de baja energía una mama heterogéneamente densa, sin claros signos de lesión, y en la mamografía con contraste, lesiones multifocales, nodulares, confluyentes, heterogéneas, de márgenes mal definidos. Vean en forma retrospectiva la imagen basal, no se reconoce. Este es otro ejemplo, una mama heterogéneamente denso, con un nódulo ya con biopsia positiva, un estudio de extensión y se reconoce claramente una imagen nodular de contornos mal definidos, un patrón de RAS interno bastante homogéneo, muy próximo a un clip, pero en este caso en realidad lo menos importante es la lesión tumoral. Lo más importante en este caso es lo que no vemos, o sea, no vemos lesiones asociadas ni multifocales ni multicéntricas en la mama que ya conocemos que tiene enferma y mucho menos en la mama contralateral. O sea, el valor que tiene esto para planificar el tratamiento de la paciente es inmenso. Nosotros sabemos que esta paciente es pasible de un tratamiento conservador y que no se encuentra ningún tipo de lesión adicional ni en la mama enferma ni en la mama contralateral. Realmente muchas veces no valoramos la información que nos dan los métodos funcionales a la hora de planificar un tratamiento quirúrgico. Otro ejemplo, mamas de alta densidad, adenopatías axilares múltiples con aumento de densidad y sin reconocimiento de hilo graso. Y vean la mamografía con contraste, realzan parte de las imágenes ganglionares y encontramos imágenes nodulares confluyentes que se dirigen hacia el plano del complejo pezón-areola, dispuestas en forma lineal si las vemos en forma conjunta. Otro ejemplo, una paciente con mama densa, nódulo irregular en el plano postero interno, pero con la utilización del contraste iodado endovenoso encontramos dos lesiones adicionales que no se ven en la mamografía basal. O sea, claramente en contraposición a la anterior que tenía la mama sana, además del nódulo afecto, acá encontramos lesiones adicionales que no eran sospechadas por mamografía convencional. Otro ejemplo de evaluación prequirúrgica, una mama de alta densidad, fundamentalmente en el plano peri y retroareolar, un nódulo retroareolar profundo y una imagen recombinada donde volvemos a encontrar una lesión única con un realce de fondo prácticamente nulo y sin ninguna otra lesión asociada. Como dije antes, acá lo más importante es lo que no vemos y no lo que vemos. Respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Fíjense la correlación en mamografía convencional. Previo al tratamiento, una imagen nodular profunda, central, ligeramente interno en incidencia craneocaudal de mama izquierda. Durante el tratamiento vemos el clip y una respuesta que podríamos interpretar como una respuesta imagenológica parcial al tratamiento de quimioterapia. Y post tratamiento, una vez que terminó, vemos una persistencia de la lesión que veíamos en el examen realizado a la mitad del ciclo. Pero si vamos a las imágenes recombinadas, vemos un realce de tipo masa heterogéneo, el clip, un realce mínimo en proximidad del clip, que acá lo podríamos definir como una respuesta parcial mayor. Acá no marimaría, yo diría una respuesta parcial. Y fíjense el examen post quimioterapia. ¿Qué grado de realce ven acá? Nada. Esta es una respuesta imagenológica completa. Mientras que en la imagen convencional persiste una asimetría en la loge donde estaba el tumor. Entonces, esto muchas veces son áreas de fibrosis o de edema que vemos en resonancia también, que no tienen ningún tipo de importancia porque esto en realidad no es enfermedad. Esto sí es una mínima enfermedad,
pero acá tenemos duda de que haya una respuesta parcial y acá no tenemos duda de que la respuesta ha sido completa. ¿Por qué? Porque hacemos diagnóstico diferencial entre un área de fibrosis o edema y la ausencia de imagen y de realce. Recuerden que tanto en resonancia como en mamografía con contraste, lo que se considera enfermedad es lo que realza y no lo que se ve en series basales precontraste. Otro ejemplo de respuesta a quimioterapia neoadyuvante, una paciente con 2 biopsias positivas, se ven 2 clips, no sé si se llegan a reconocer, y acá tenemos un problema que muchas veces nos pasan. Nos mandan pacientes para evaluar la respuesta a quimioterapia neoadyuvante y no tenemos estudios basales de la misma categoría. O tiene una ecografía y mamografía original y nos piden evaluar respuesta con una resonancia o con una mamografía con contraste, o primero la estudian con mamografía con contraste y después con quimioterapia, con resonancia, y realmente es un problema. O sea, para comparar y hacer una evaluación y un seguimiento evolutivo, tenemos que estar comparando las mismas tecnologías. Es más, yo por ahí les digo algunos derivantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo Philips que hace las series dinámicas en axial. En Rosario hay otros lugares que tienen equipos G que hacen las imágenes en sagital. Y les digo, hagan los estudios basales y los controles consecutivos en el mismo centro, cosa que la imagen pueda ser evaluada de manera más precisa y en espejo y tener menos dudas. Bueno, estas son las imágenes de baja energía y estas son las imágenes recombinadas donde vemos el clip superexterno en el plano medio sin ningún tipo de realce asociado y el clip en situación central ligeramente interna e inferior con un tenue realce asociado. Acá tenemos respuesta completa en relación a este blanco y acá tenemos una respuesta que en teoría y comparando con el otro método resultaba parcial. Yo sinceramente cuando el estudio previo no es la misma modalidad diagnóstica, no hablo de respuesta, simplemente me limito a describir lo que veo, porque sinceramente si no tengo 2 estudios similares, no considero que sea prudente hacer algo comparativo si estamos comparando 2 modalidades diagnósticas diferentes. Este es otro caso, una mama operada, tratamiento conservador, área de distorsión, retracción, engrosamiento cutáneo y fibrosis, una mama de alta densidad. Podemos deliberar durante horas si acá hay una recidiva, si acá hay una cicatriz, y acá tanto la resonancia como la mamografía con contraste son categóricas. En este caso vemos un extenso sector de realce no nodular involucrando el cuadrante superior y externo. Acá vemos además otra lesión no nodular adicional. Esto técnicamente es un BIRAT 2 ACRC, esto le diría que es un BIRAT 5, no cabe duda. O sea, acá podemos decir no veo nada y no tiene nada, y acá claramente podemos reconocer la extensa lesión y la recaída de la enfermedad que tuvo esta paciente. Bueno, biopsia por mamografía con contraste. Hay varios artículos, todos surgieron en el año 2023, eso habla de que es una técnica nueva, emergente. De todos los trabajos que hay, yo creo que el más completo es el de Alcántara, del hospital en Barcelona. Creo que son 66 pacientes, si no recuerdo mal. Tienen una visualización de la lesión con realce de aspecto patológico un 95%. El tiempo promedio de realización del examen es de 15 minutos. El tamaño promedio de las lesiones abordadas de 8.5 milímetros, con una tasa de positividad de casi 40%, es muy alto, y comparativamente con la resonancia lleva menos tiempo el procedimiento y otra cosa muy importante, tiene menos incidencia de cancelaciones. La biopsia por resonancia muchas veces se cancela porque la imagen que se diagnosticó oportunamente no persiste al momento del diagnóstico, con una tasa que creo que rondaba el 13-15% de cancelaciones, con todo lo que eso implica de cancelar un procedimiento tan complejo y que involucra tanta logística como una biopsia con resonancia. Bueno, la tasa de cancelaciones en biopsias bajo contraste es mucho menor. Acá vemos imágenes de un procedimiento perosterotáxico con el equipo con el equipo Pristina. En teoría, y si todo sale bien, la próxima semana haríamos el primer procedimiento de biopsia bajo contraste. Obviamente hay que tener en cuenta que las indicaciones son muy acotadas y es un estudio que nunca va a ser universal y masivo. Tiene indicaciones muy precisas, que son imágenes que se vean por mamografía con contraste y que no sean reconocidas en forma retrospectiva y en el examen dirigido o second look por ecografía o mamografía convencional.
o también una alternativa muy importante, sobre todo en Latinoamérica, que hay tan poca disponibilidad de biopsia bajo resonancia, es para lesiones visibles en resonancia, sin traducción en ecografía y mamografía de segunda mirada, y que sí tengan realce en mamografía con contraste. ¿Cuál es el futuro de la mamografía con contraste? Fundamentalmente dos capítulos, pero que están realmente muy en desarrollo y todavía con aplicaciones muy verdes, hablando mal y pronto. Por un lado, la inteligencia artificial y por otro lado, la tomosíntesis con contraste. Yo siempre digo por ahí, uno ve esto y piensa que está leyendo de ciencia ficción y lo ve como muy distante, pero yo siempre recuerdo el ejemplo de la tomosíntesis. La primera vez que lo vi en un congreso, quedé con la boca abierta y dije, qué bárbaro esto, ¿cuándo se hará o realmente prosperará? Bueno, a los 3 o 4 años la estábamos haciendo, así que bueno, no hay que espantarse tanto con la tecnología porque se desarrolla mucho más rápido que nuestro poder de adaptación. Hay muchísimos trabajos que comparan mamografía con contraste con resonancia. Yo tengo que confesar que hasta me resultan aburridos un poco, porque son en parte muy similares, en parte muy distintos. En general, dependiendo del trabajo, terminan dando valores de sensibilidad y especificidad muy similares, algunos con un poco más de sensibilidad a la mamografía con contraste y un poco más de especificidad, pero depende también la indicación, depende el N, y realmente es muy difícil de medir, porque lo ideal sería a las mismas pacientes hacerle mamografía con contraste y resonancia y evaluar cómo se desempeña uno, cómo se desempeña el otro. Pero obviamente, salvo que existe una indicación clínica muy precisa, ningún comité de ética aprobaría un trabajo a que a la misma paciente se le hagan dos estudios contrastados. Así que yo creo que hay que ser pacientes y esperar que surja mayor evidencia médica. Yo, como les comenté, yo me siento más cómodo haciendo resonancia, creo que tiene ventajas la resonancia, pero esto que les estoy comentando, por decirlo de alguna manera, no es medicina basada en la evidencia, sino que es mi simple y humilde opinión al respecto. En este gráfico, hay muchos gráficos como este, no estoy inventando nada, pero lo hice para comparar la resonancia con la mamografía con contraste, evaluando distintos tópicos. Uno es el contraste, obviamente la resonancia usa gadolinio, la mamografía con contraste iodo. En general se dice que el iodo tiene reacciones adversas 7 veces más frecuentes que el gadolinio, no es un detalle menor. Últimamente, con los nuevos contrastes iodados, obviamente las complicaciones son mucho menos frecuentes y mucho menos serias, pero evidentemente si a mí me tienen que inyectar alguno de los dos, obviamente estaría más tranquilo si voy a recibir gadolinio que iodo. La radiación, bueno, la mamografía con contraste obviamente usa, ya dijimos que es ligeramente superior a la mamografía convencional, la resonancia no. La imagen, la resonancia magnética es multiplanar, podríamos decir 3D, la mamografía es 2D. Por un lado, para los radiólogos, yo creo que es una ventaja tener una imagen 3D multiplanar, pero yo creo que para los ginecólogos, los mastólogos y los cirujanos les resulta mucho más cómodo la craneocaudal y la MLO, primero porque están más acostumbrados a ver la mamografía y después porque realmente les resulta mucho más simple interpretar la imagen mamográfica que la imagen de resonancia, que les resulta muy compleja, son muchas y se terminan complicando. Yo desde el año pasado implementé algo que le copié con su permiso a Julia Camps, que es lo que yo le digo mapa tumoral, que es un gráfico muy simple en el plano coronal, sagital y axial de la mama, o sea, dibujado en forma muy simple, en realidad dibujado no, hecho con una compu, le pedí a mi hija, y sobre esos esquemas dibujo los hallazgos más importantes del examen y en algunos casos pongo la distancia al pezón, al plano pectoral o a la piel, dependiendo de la localización. Si hay múltiples hallazgos, los pongo con distintos colores, no cuesta nada y la verdad que a los médicos le ha resultado muy útil eso y yo les diría que en muchos casos le prestan más atención al dibujo ese y no a las placas. Y últimamente que las placas están tan caras, por ahí podemos enviar menos placas y más gráficos. La claustrofobia, bueno, no es un problema para la mamografía contrastada, sí es un problema obviamente para la resonancia. La resonancia no requiere compresión, la mamografía sí. La resonancia, por un lado, tiene la ventaja de ser multiparamétrico porque podemos usar curvas, podemos hacer
valoraciones de difusión, medir ADC, mientras que todo eso con la mamografía con contraste no la vamos a hacer. Esto depende cómo lo veamos, ¿no es cierto? Porque lo multiparamétrico también nos consume más tiempo de interpretación, mientras que en la mamografía con contraste no vamos a hacer todo ese postproceso. La presencia de dispositivos que contraindican el estudio, obviamente existen en la resonancia, son múltiples y no existirían en la mamografía con contraste. El costo, si uno lee la bibliografía, es mayor para la resonancia y menor para la mamografía con contraste. Pero el costo se puede dividir en dos. Uno es el costo del equipamiento, que sí, definitivamente es mucho más caro un equipo de resonancia que un equipo de mamografía con contraste. Pero en Argentina, nuestro país, con todas esas rarezas que tenemos, hoy por hoy el costo de la práctica de resonancia magnética no es mucho más caro que el costo de una mamografía con contraste. Sí, eso pasa en todo el mundo, pero en nuestro país, por una de las tantas particularidades que tenemos, no es tan así. Así que no sería tan aplicable esta diferencia de costos, salvo en el equipamiento para nuestro medio. Una ventaja que tiene la mamografía con contraste es la correlación con las calcificaciones. Si estamos evaluando calcificaciones, es la misma técnica diagnóstica en baja energía, en imagen recombinada, y vamos a ver si en la proyección donde están las calcificaciones tenemos realce o no. Eso por resonancia, topográficamente tenemos muchísimas más limitaciones que con mamografía con contraste. La accesibilidad. Bueno, esto también, si uno ve la literatura, dice que es más accesible la mamografía con contraste y menos accesible la resonancia. Pero Argentina 2024 tenemos muchísimos más equipos de resonancia que de mamografía con contraste. Así que no sé en un futuro, pero hoy por hoy es mucho más accesible un equipo de resonancia que un mamógrafo con contraste. Quizás en algún medio particular, cerrado, o en alguna población más chica, sí tienen mamografía con contraste y no tienen resonancia, pero en promedio es más factible tener un resonador cerca que un mamógrafo con contraste. La interpretación, obviamente, es mucho más sencilla, la de la mamografía con contraste, que la resonancia, y eso hace que también consuma mucho menos tiempo el informe de cada práctica. La accesibilidad para la biopsia, obviamente, es más sencillo biopsiar bajo mamo con contraste que bajo resonancia, consume menos tiempo, es más rápido, tiene menos índices de cancelaciones, como dijimos, y creo que es una de las indicaciones por ahí más prometedoras. La resolución anatómica es mayor la de la resonancia, vimos el ejemplo ese del tumor profundo. Ese ejemplo también nos sirve para mostrar que la resonancia tiene mucha mayor definición e información para evaluar compromiso de planos profundos, de pared y también de los cuadrantes inferiores e internos. Y también para algunos trabajos para el complejo peso-areola, sobre todo siendo un método multiplanar, puede informar un poco más que la mamografía con contraste. Adenopatías. Si bien sabemos que el análisis particular, individual de una adenopatía es patrimonio de la ecografía a la hora de comparar resonancia con mamografía con contraste, la resonancia tiene la ventaja de evaluar planos profundos, más altos, sobre todo en pacientes con una contextura grande, que lo que va a hacer la mamografía con contraste, y obviamente también nos va a permitir ver, dependiendo de la contextura de la paciente, adenopatías infraclaviculares y fundamentalmente supraclaviculares y de la cadena mamaria interna, que nunca vamos a ver con una mamografía con contraste. Y el último tópico son los hallazgos extramamarios. Si bien obviamente no es el objetivo primario ni de la resonancia mamaria ni de la mamografía con contraste, muchas veces haciendo resonancia mamaria podemos ver metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, hallazgos como, no sé, timomas, bocio sumergido, tumores vertebrales, metástasis de pared costal o esternón. O sea, un montón de hallazgos que muchas veces terminan siendo más relevantes que los de la resonancia mama propiamente dicha, pero que no van a ser nunca reconocidos por mamografía con contraste. Y otra cosa que me olvidé colocar acá es los implantes. Los implantes, por un lado, perjudican y reducen la capacidad diagnóstica de la mamografía con contraste, y por otro lado, obviamente, la mamografía con contraste no evalúa el estado y las complicaciones de los implantes en las pacientes que porten justamente implantes, si uno quiere hacer una evaluación de la patología mamaria y del estado de los implantes. Bueno, para ir terminando, se van desperezando.
La mamografía con contraste es un método rápido, con muy buena tolerancia en general por parte de la paciente, indicaciones muy similares a la de la resonancia, como yo les dije, creo que hoy por hoy la indicación más fuerte es la contraindicación a la resonancia, pero es un método nuevo, emergente, debemos esperar mayor información y hay que aplicarlo, según el entorno particular de cada uno y cada caso, cada mujer en particular. Concluimos diciendo que la mamografía con contraste y la resonancia son dos métodos que utilizan unos procesos de adquisición totalmente distintos, pero teniendo en común para la capacidad diagnóstica, la valoración funcional y el estudio de la neoangiogénesis como recurso diagnóstico. Tenemos que tratar de verlos como métodos complementarios y no como competidores directos. Por una antigüedad de uno con respecto al otro es muy distinta la experiencia que hay y la cantidad de bibliografía e información a favor de la resonancia y en menor grado de la mamografía con contraste por tratarse de un método tan joven. Por eso tenemos que esperar mayor experiencia y resultados con mamografía con contraste. El futuro, como ya dijimos, inteligencia artificial, tomosíntesis con contraste, y yo tengo, no sé, como una fantasía o un interés o esperanza en que distintos trabajos nos vayan dando indicaciones particulares. ¿Qué quiero decir con indicaciones particulares? A lo mejor se llega a la conclusión, por ejemplo, que para mapeo preoperatorio y para quimioterapia no adyuvante, la resonancia es claramente superior con respecto a la mamografía con contraste, mientras que para mama densa y alto riesgo familiar es mejor la mamografía con contraste. Lo digo simplemente como ejemplo, ¿no? Pero quizás futuros trabajos nos lleven a adoptar, a dividir las aguas y decir, esto es patrimonio de la mamografía con contraste, esto es patrimonio de la resonancia. El tiempo lo dirá. Como dijimos anteriormente, hay que hacer una valoración particular según cada caso, cada paciente y según cada entorno. O sea, si ustedes tienen solamente mamografía con contraste, es el mejor método, sin lugar a dudas. Si tienen solamente resonancia, es el mejor método, sin lugar a dudas. Si tienen los dos métodos, úsenlos con criterio. Y acá puse servicio porque una particularidad que me llamó la atención es, como les dije antes, hay muchos fanáticos hablando a favor de un método y en contra del otro en ambas veredas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me resultó muy interesante cuando Julia Camps me comentó que iba a empezar a usar mama con contraste, pues yo sabía que ella, conociéndola, es una defensora a ultranza de la resonancia, entonces me interesaba saber cuál iba a ser su experiencia con mamografía con contraste, porque sabía que iba a ser objetiva su opinión y realmente está muy conforme con la mamografía con contraste. Pero yo le he preguntado a ella y le he preguntado a muchísima gente que tiene muchísima más experiencia que yo en mamografía con contraste y lleva muchísimos años haciendo mamografía con contraste, cuáles son las indicaciones más útiles para ellos, y me he encontrado con respuestas totalmente distintas. Y al principio me llamó la atención. Hay algunos que dicen, no, es genial para control de mama operada, o es genial para mama densa, o es genial para estadificación local. Y yo digo, ¿quién tendrá razón? Y después llegar a la deducción de que mi conclusión final es que tienen todos razón, que cada uno usa el equipo a medida de su entorno y de su microclima, yo le digo. O sea, si tienen una población muy oncológica con muchas pacientes operadas, quizá les resulte más útil para seguimiento de mama operada. Si tienen una población muy importante de alto riesgo, para pacientes de alto riesgo. Y también depende, obviamente, de la disponibilidad y accesibilidad del otro equipamiento, ¿no es cierto? Por ahí hay pacientes que tienen muchísima demanda de resonancia y los turnos de resonancia se van muy adelante, entonces prefieren usar la mamografía con contraste. Entonces yo creo que hay que ser muy respetuoso de cada servicio, de cada contexto y de las decisiones de cada microclima, como les estaba diciendo. Bueno, este es el Monumento a la Bandera, que es el emblema de Rosario. En una oportunidad se iluminó de rosa para 1 de octubre, por el mes de la concientización del cáncer de mama. Nosotros esperamos que el año próximo, más precisamente el 12 y el 13 de junio del año 2025, en el Hotel Ross Tower, vamos a armar en conjunto la Asociación de Mastología de Rosario y la Asociación de Oncología de Rosario las Jornadas Internacionales del Cono Sur de Cáncer de Mama 2025, y tenemos la suerte el año que viene que también se suma a la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria, SIBIM, a realizar en forma conjunta el 18º Congreso Anual de SIBIM en la ciudad de Rosario. Estamos muy contentos, muy esperanzados en que sea un gran evento
de toda la patología mamaria, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, cuidados paliativos, etcétera. Creo que es un evento importante para todos y bueno, están todos invitados. Falta mucho, pero creo que la importancia del evento justifica que lo vayan agendando. De mi parte, muchas gracias. Nada más, agradecido con Paula, con Bayer, con Fardit y con todos los asistentes. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta o algún comentario al respecto de Ah, la charla. Espero que haya servido. excelente, excelente tu presentación, Javier. Fuiste muy claro. No hay tantas preguntas por ahora. Noelia nos pregunta qué vía de venoclisis utilizás, si tenés alguna región en particular preferencia, y pregunta, por ejemplo, el codo, por la cercanía y que el trayecto sea más corto a llegar a la mama al contraste. No, o sea, nunca escuché, yo sinceramente, de que la localización de la vía por proximidad o no proximidad sea más o menos conveniente. Sí hay algunos que consideran que la vena en el codo puede ser menos segura por la flexión que tiene que hacer la paciente en distintos posicionamientos y demás, y prefiere más una vía a nivel de la muñeca. Realmente es muy discutible y mucho también depende de las venas de cada paciente en particular, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen muy buenas venas en el pliegue del codo y hay algunas que se busca más en el sector distal, pero yo sinceramente nunca escuché de que sea relevante desde el punto de vista diagnóstico la proximidad o no con la mama. ¿Ustedes dónde hacen la vía, en la mano? Lo vemos según cada caso en En cada particular. caso. Bien. Exacto. Bueno, felicitaciones de Priscila, de Miriam, excelente. Gabriela, que pregunta si quedó grabado. Sí, quedan grabadas las charlas. Después, Juan y Fardit les van a dar seguramente van a quedar en línea. Juliana también, felicitaciones. Quería agregarte, Javier, las pacientes, lo veo muy interesante como indicación en las pacientes obesas, que muchas veces son un problema dentro del resonador o no caben. Y después en la mama operada. Me parece muy interesante la indicación en la mama operada, y también estaba leyendo que te lo comenté ayer, en el derrame hemático por el pezón, Sí, sí, la por ahí heterorragia como es una para trabajos de las futuros. indicaciones. Sí. Bueno, a ver si hay más preguntas. No, todo felicitaciones, clarísimo. Bueno, Hay gracias una por que la pregunta por el invitación. tamaño de la lesión para Sí, visualizar por mamo con contraste. Eh, es una pregunta que en cualquier método yo siempre digo que más que el tamaño, más que el límite del tamaño, que muchas veces no hay un punto de corte exacto, lo importante es el contraste con el entorno, porque lesiones muy, muy pequeñas pueden ser reconocidas si tengo un realce de fondo nulo o muy leve, mientras que lesiones por ahí medianas por ahí pueden pasar desapercibidas si yo tengo un realce de fondo muy marcado y también por los contornos. Obviamente, lo que sí nos complica a la hora de las lesiones muy pequeñas es la limitación en cuanto a su caracterización, ¿no es cierto? Porque una lesión milimétrica es muy difícil hablar de márgenes, patrón de realce interno, bordes y demás. Pero yo creo que en el umbral de detección quizás sea más importante el contraste con el entorno que el tamaño propiamente dicho. perfecto. Bueno, mandan gracias por la invitación, cariños desde Cuba, así que felicitaciones, Javier, una vez más. Me parece que para el que no cuenta con un resonador a mano es una alternativa muy potable. Eh, bueno, a todos gracias, felicitaciones. Bueno, clarísimo, Javier. Me encanta, te agradezco muchísimo que te hayas prendido a esta convocatoria. Me encanta que sos un tipo re sincero y realmente contás tu experiencia personal, que es lo más valioso de compartir estos encuentros. Así que te agradezco enormemente en nombre de Fardit y también de Bahía. Si Bueno, no hay muchas más gracias, Paula, y preguntas saludos a todos. y en virtud del tiempo, ya cortamos entonces. Gracias a todos por la convocatoria. Creo que superamos al año pasado, ¿eh? Felicitaciones, Javi. De Gracias, Venezuela también te mandan saludos. Felicitaciones, excelente, clarísimo. Bueno.
Si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por cerrada la sesión. El próximo mes, ya Juan desde Fardit van a ir anunciando qué reunión científica toca, ¿sí? Bueno, gracias, Javi. Te No, dejo gracias a vos, descansar y a gracias comer, que a todos estabas muerto de los hambre. que se Muchísimas aprendieron. gracias. Chau, chau. Chau, chau.